Buenas noches, el día de hoy vamos a revisar lo que es justamente el manejo de bases de datos MySQL que vamos a utilizar en nuestros aplicativos, considerando que MySQL es un lenguaje de base de datos que viene incorporado dentro de las instalaciones del servidor LAMP que instalamos dentro de nuestro servidor Linux, considerando que justamente este es nativo del sistema operativo. También este puede ser nativo de la versión de LAMP o de SAM que tenemos instalado. Por ese motivo, lo que vamos a hacer ahorita es explicar cómo haríamos para codificar esto, indicando que podemos hacerlo por tres medios principalmente. La primera, que va a ser por consola, que veremos en este video. La segunda, que sería por PHP-MyAdmin, que veremos en otro video. Y el último video que veremos utilizando gestores externos como lo que es SQL Front o lo que es MySQL Administrator, dependiendo cuál tengamos al alcance. Muchos de estos ni siquiera van a no van a necesitar de instalarse en Linux, sino que simplemente podemos accederlos desde Windows en el último caso. Entonces verán, ¿cómo vamos a hacer? En primer lugar, nosotros para trabajar la primera parte, que es por consola que mencionábamos, obviamente necesitamos abrir una. En primer lugar, es necesario que para hacer esta tarea nosotros nos encontremos dentro del entorno de administrador. Por ende necesitamos colocar el comando sudo y sub para que nos loguemos como usuario superadministrador o root, como puedes verificar. Y una vez que estamos hecho eso, el primer paso es verificar si es que el servidor está iniciado. Y obviamente si es que no está iniciado, pues tenemos que iniciarlo, ¿no? Como se pueden dar cuenta, el servidor está iniciado, entonces no hay ningún problema. Pero si por si acaso te olvidaste, si es que por X motivo no está iniciado, simplemente colocamos la palabra start. Si yo le doy un enter, va a decirme que está realmente iniciado, entonces simplemente no pasa nada. Ahora, para poder proceder a crear bases de datos y toda la cosa, es necesario que nos ingresemos este comando que dice /opt lamp bin mysql-u, el nombre del usuario -p, donde obviamente si te das cuenta, a la diferencia de lo que hemos trabajado como es en este comando, aquí lo que estoy ingresando a mí es el directorio bin que contiene los comandos justamente que permiten iniciar el SQL o el MySQL, ¿no? -u significa es el usuario de acceso que les digo que va a ser root. Recuerda que puedes crear otros usuarios también. Y el -p quiere decir para que solicite la clave. El momento en que dé un enter, si todo está bien, entonces en teoría me debería dejar ingresar. Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a ponerle /opt /lamp /bin /mysql, me faltaba una L, -u root -p. Ahí estamos bien. Te das cuenta que me pide una contraseña y le voy a ingresar la contraseña del usuario que recuerdas que en la seguridad definimos, y fíjate que el terminal se cambia por MySQL. Entonces a partir de aquí es un entorno ya no de Linux, sino es un entorno de MySQL por consola. Lo primero que debes manejar es obviamente verificar si existen bases de datos. Para ello vamos a trabajar solamente como ejemplo el uso de algunos de los comandos. No puedo profundizar mucho debido a que obviamente es bastante material y la guía no nos alcanzaría a terminar. Voy a indicarte los comandos básicos, que sería para crear bases de datos, tablas, crear tal vez una que otra vista, algunos comandos obviamente para eliminarlos, mostrar datos, ingresar, consultar, modificar, eliminar datos, entre otras cosas propias del lenguaje SQL. En todo caso, ahorita lo que vamos a proceder es desde la base, indicando que, por ejemplo, con este comando y todos los comandos que utilices terminarán con punto y coma. Puede ser que lo termines de esta manera, por ejemplo, show databases, por ejemplo, que es un comando que permite mostrar las bases de datos que existen. Como te puedes dar cuenta, o le puedes colocar de esta manera. Queda exactamente lo mismo. El resultado, obviamente, como entenderás, es que te muestra las bases de datos que nosotros tenemos. Ahora,
tú tienes una base de datos, entonces simplemente colocas el nombre de la base. Te das cuenta que tengo una base que dice ejemplo 1, le doy punto y coma, y esto quiere decir que me he cambiado a la base de datos de ejemplo 1. Si en el caso tuyo quieres ver qué tablas tiene, así como pusimos bases de datos, show databases, ahora pongo show tables. En este caso dice anti-set, quiere decir que no hay ninguna tabla creada dentro de la misma. Otro comando, obviamente, como entenderás, era el show databases, ¿sí? Y volvemos al mismo tema. Voy a volver a seleccionar, por ejemplo, en este caso use ejemplo 2, punto y coma. En el momento que ponga show tablas, te darás cuenta que me sale esta vez una tabla, ¿sí? Ahora, si tu ejemplo quieres hacer, vamos a empezar a hacer un ejemplo pequeño para manejar una tabla que se llame libro. Lo primero que debemos de realizar, y lo más elemental, es crear una base de datos propia. Entonces le voy a colocar creata database biblioteca. Entenderás que lo que hace es mandarme a ejecutar, por eso que salió bien. Cuando me sale este mensaje, es crearme una nueva base de datos. Entonces en este caso, al momento que ponga show databases, te vas a dar cuenta que ya aparece en la que dice biblioteca. Una vez que estás hecho en este lío, lo vamos a poner use biblioteca para que sepa la máquina que estamos cambiándonos a la base de datos de biblioteca. Como te darás cuenta, voy a colocar show tables para que me muestre las tablas. Como te puedes dar cuenta, está vacía. Entonces, para crear una tabla, tú lo que tienes que hacer es utilizar los comandos de SQL. Recuerda que había 3 tipos de comandos, que por cierto los puedes revisar en los enlaces de documentos, en los documentos justamente de apoyo que tenemos dentro de la guía. Primeramente, existen los comandos de DL, que entenderás que son los de definición, en los cuales están el comando create, alter y draw. Tenemos los comandos DML, que son los de manejo de datos, como el insert, rotate, delete. Y por supuesto tenemos los comandos que se llaman TCL, que son los que controlan, como en este caso el create, grant y rebook. Commit, rebook, grant y rollback. Ahí estamos bien. Bien, entonces ahorita lo que voy a hacer es crear una tabla. Obviamente es un comando de DL. Para crear una tabla, obviamente existe el comando create table. En este caso es sencillo, simplemente colocas el create table y el nombre de la tabla, a la cual le voy a llamar libro. Recordarás que no siempre es necesario que coloques en la misma línea, le voy a colocar así para que sea más claro. Entonces mira, defines los campos, como en este caso código, que vamos a colocarle de carácter. Vamos a colocar el carácter de 5 y le vamos a poner primary key, entendiéndose que esto es para crear como clave principal. Fíjate que coloco una coma. Luego voy a colocar el nombre del libro, al cual le voy a colocar de 200. Y le voy a colocar not null. Perdón que me quedé. Luego voy a colocar el autor del libro, al cual le voy a poner char de 200 igual, y le voy a colocar not null, coloco coma. ¿Qué más? Vamos a ver la editorial. Y bueno, vamos a colocar char de 200 y le voy a colocar not null. No te olvides que 200 significa la longitud, ¿no? Le doy un enter. ¿Qué más vamos a ver? El autor. Y el ISBN es un número entero que le vamos a colocar de 5. Vamos a colocar como null, que es decir, que quieren ingresan datos, si no quieres no los ingresas. No sé, vamos a colocar por ejemplo código estantería, entendiéndose que voy a crear otra tabla llamada estantería que va a tener las ubicaciones de los libros para que cuando consultemos los libros pues automáticamente me los genere. Voy a colocarle como char de 5 y le voy a colocar como not null, entendiéndose que esto es una clave foránea que va a utilizarse desde otra tabla.
y le voy a colocar código QR, que va a servir para que nosotros le demos una codificación QR al libro, ¿sí? Para que lo busque dentro de la base de datos. Mi idea es hacer una tabla de tal manera que cuando pase un teléfono celular por un código QR grabado, lo que haga es reflejar la URL del código de cada uno de los libros y muestra la información de este. Es claro bastante el ejemplo, simplemente pasas el teléfono, apunta el código QR, le devuelve una URL en la cual parametrizará, por ejemplo, el código, y cuando le busque, pues tranquilamente le encontrará, ¿sí? Entonces este código QR no estaría correcto realmente. Podremos en todo caso ponerle una URL que le podemos colocar char200 y le va a colocar null como un valor opcional. Lo que sí le voy a colocar es una descripción del libro, al cual le voy a colocar char de 250. Recuerda que existen en char hasta 255. Y le voy a colocar not null para que le haga una pequeña descripción de qué se trata el libro. Cuando tú termines, fíjate que la última línea debe quedar sin coma. Cierras el paréntesis, pones punto y coma, y como te darás cuenta, me ha creado una tabla a la cual, perdón, a la cual ya podemos verificar. Si nosotros recordamos estamos dentro de la base de datos biblioteca, momento que ponga show tables, me mostrará la tabla libre. Si quiero ver cuáles son los campos que tiene, simplemente ponemos la palabra describe y el nombre de la tabla. Y fíjate, aquí están los campos que creamos nosotros. Para hacer el ejemplo, vamos a trabajar con relaciones, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que hemos trabajado creando esta tabla, pero creamos una que decía código estantería. La idea es de que haga una consulta básica que me muestre propiamente, no sé, habla al aire, cuáles son los libros que se encuentran en determinada estantería. O por ejemplo, supongo por ejemplo el libro de matemáticas, en qué estantería se encuentra, ¿sí? Es una relación de uno a varios, donde uno pertenece a la estantería y varios a la tabla libre. Entonces voy a crear una tabla también adicional a la cual le voy a llamar estantería, cuyos campos obviamente serían el código estantería para que tengan la relación, y la cual le voy a llamar, la cual le voy a colocar código estantería. Vamos a colocar el mismo tipo de datos, que sería char de 5. Entenderás de que le vamos a colocar primary key para que sea la clave principal. Bases de datos, eso sí ya corresponde a las teorías básicas de bases de datos. Voy a colocar el nombre de la estantería, entendiéndose. Es más, voy a colocarle, no sé, si la estantería es grande, vamos a colocar el nombre de la estantería, a la cual vamos a colocar char de 200 y le voy a colocar not null. Y le voy a colocar un campo más que se va a llamar ubicación estantería, que va a tener char de 200 y not null igual. ¿Cuál es mi finalidad? De que me describa la estantería y dónde se encuentra, para que cuando un estudiante busque un libro, pues sepa pues qué libro, en qué lugar se encuentra en base al código de estantería que tiene, ¿no? En base al código que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces aquí, disculpe que me paro, estoy pensando cómo hacer una buena consulta. Entonces aquí ya tendríamos listo, y si quieres pues podemos aumentarle un campo más que diga observaciones estantería. De igual manera char 200. Como recordarás, vamos a colocarle null, y la última línea de código no lleva coma. Le cerramos, punto y coma, y fíjate, ya tenemos las dos tablas. Entonces ahora si yo coloco a través del comando show tables, te vas a dar cuenta que ya me sale estantería y libro.
donde estantería puede tener varios libros y un libro puede estar en una sola estantería, ¿sí? Relación de uno a varios. Para ingresar datos, obviamente es muy sencillo. Colocamos el comando insert into, colocamos el nombre de la estantería, de la tabla, perdón, que es la primera que vamos a ingresar. Colocamos values, ¿sí? No te olvides que esto solamente es para ejemplificar algo rápido, pero tú tienes los manuales dentro de la sección de enlaces y documentos para que sigas revisando obviamente esto. Entonces en este caso los valores serían básicamente el código de la estantería, que le voy a llamar 1. Como son caracteres debe ir entre apóstrofes, y los que son numéricos pues sin apóstrofe, ¿no? Y fecha también por si acaso con apóstrofe. En este caso le voy a llamar estantería 1, ¿sí? Voy a poner una coma y le voy a colocar, en este caso, ¿qué campo más teníamos? La ubicación. Entonces le voy a colocar que se encuentra en el edificio matriz y no vamos a tener ninguna observación. Cuando son campos nulos puedes simplemente colocar así o simplemente obviarlo y le cierras. Pones punto y coma, y en el caso de que encuentre un error, pues puede ser porque debes tener el mismo número de campos. Esto sucede porque el insert into tiene dos maneras de trabajar. La una, en la cual haces como estoy haciendo ahorita, pero te toca colocar todos los campos. La otra es en la que haces esto, en cambio. Mira, simplemente en estantería y estableces los campos donde vas a meter los datos. Por ejemplo, voy a decir que le voy a meter en código estantería. Vamos a meterle en nombre estantería, coma, y le voy a meter en ubicación estantería. Como te puedes dar cuenta, estoy trabajando con 4 campos, ¿sí? Y el último campo, como es nulo, pues en teoría no debería afectar. Vamos a probar, y si nos sigue dando error, pues nos tocaría sinceramente agregar el último campo. Pero como te puedes dar cuenta, cuando utilizo este comando ya me permite, ¿sí? Si quieres verificar cómo se están los datos, pues simplemente pones el comando sale de asterisco, perdón, en este caso la tabla, y el momento que pongas punto y coma te darás cuenta que ahí están los datos que nosotros hemos ingresado. Voy a ingresar una más para que estemos claros. Recuerda, existen dos formas. La primera, en la cual yo simplemente pongo valúes, pero cuando pongo eso tengo que colocar todos los datos, así esté como campo nulo. Pero si solo tienes un campo nulo, que es decir, no es obligatorio de ingresar, simplemente utiliza el comando que está acá, indicándole en el momento que pones la tabla, los campos donde se van a guardar. Obviamente coinciden el mismo número de campos a guardar con el número de campos o valores que se van a mandar en esos campos. Voy a hacer al revés esta vez. Voy a poner insert into estantería valúes y esta vez voy a colocar directo los valores. Va a llamarse de código 2. No te olvides que va a ser primero y que no puedes repetir los campos. Le voy a llamar estantería 2. Esto va a encontrarse en el edificio matriz igual, pero esta vez voy a ponerle 2 coma y 2 apóstrofes porque no le coloqué los campos donde se va a guardar. Y dice el conteo de columnas no es el mismo, me falta uno, dice. Ubicación, a ver, tenemos el código de la estantería, el nombre de la estantería, la ubicación de la estantería, coma, observaciones. Este error te sale cuando el número de campos que tú estás metiendo no coincide con el número de datos que estás introduciendo. Entonces vamos a colocarle nulo. En teoría estoy. ¿Sabes cuál es el problema? Una simple coma. No hemos colocado la coma aquí. Entonces ahí sí le podemos colocar nulo o cualquier palabra, o simplemente le dejas en blanco así. Pones enter y ahí sí mira. Si vuelvo a ejecutar el comando cl de asterisco from estantería,
te vas a dar cuenta que ya me salen los datos. ¿Te das cuenta que me sale esto? Es porque en Linux respeta las mayúsculas y minúsculas. Como yo no tengo esta estantería, como yo no tengo estantería con mayúsculas, entonces simplemente lo tengo con minúsculas y ahí se me muestra los datos. Como te puedes dar cuenta, en el primero le puso null porque no encontró registros y en el otro 0 porque yo le puse 0. Así de simple. ¿Sí? Para el resto de valores, como por ejemplo de la tabla libro, viene a ser exactamente lo mismo. Pones ins, pero como no me acuerdo los campos, bueno, mejor de una vez voy a poner describe el libro. Punto y coma. Entonces ahí están los campos, ¿no es cierto? Entonces, mira, vamos a poner insert into libro. Vamos a ponerle values y vamos a utilizar todos los campos. Recuerda que los campos que son con carácter, con apóstrofe, caracteres son con apóstrofe y sin apóstrofe los numéricos. Entonces voy a colocar código del libro 1. Le voy a colocar el nombre, se va a llamar, ¿qué se llama? Temática básica. ¿Sí? Y si estamos pensando lo mismo, estamos creando una tabla que se llame categorías, de tal manera de que yo pueda filtrar los libros por determinadas categorías para poder localizarles, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. No te olvides que eso también lo puedes utilizar en la programación, ¿no? Esto es mediante consola. Cuando ya trabajas con la programación, pues crea tu formulario que haga esto. Incluso puedes también, ¿no? Si no sé si has visto, hay un código que te permite migrar desde Excel hacia la base de datos directo. Metes en el Excel y con un código de PHP le haces que te suba todos los datos a la base. Pero como estamos ahorita en la base, justamente, pues vamos a empezar de cero. El autor va a ser, repito, la editorial, digámosle que es la editorial Planeta. El ISBN, como es numérico, le voy a colocar no va con apóstrofes. El código de estantería, vamos a decir que se encuentra en la estantería 1, por eso es el código de estantería, para que me busque por los códigos cuando hago una consulta. Obviamente vamos a colocar la URL. Si no tiene URL le dejamos con espacio. Y no tiene descripción, pues también la dejamos con espacio. Recuerda que son campos nulos, ¿no? Entonces le cerramos. Por cierto, te olvidarme, ¿no? Si te puso default null, es porque cuando tú creas la tabla también puedes configurar cuáles campos van a salir como nulos. Se llama eso un constraint, una restricción, que cuando no haya datos ponga null, que cuando haya datos ponga 0 o sin valor. Eso lo defines con constraints. Verifica lo que son los constraints. Es una investigación que la hagas para que le coloques en la guía, en la comunidad de programación 2.0, averíguate qué son y públicalos ahí. Entre ellos, pues estas restricciones o constraints son sencillas, te permiten manejar algo elemental como es determinar los valores que saldrán. Por lo pronto, pues si no, pues lo metes manualmente. Vamos a dar un enter y mira, query ok. Entonces, por cuestiones de tiempo, voy a ingresar varios valores, ¿no? Voy a colocar matemática básica, matemática avanzada, el mismo, pero vamos a tener otro ISBN. Ya, las mismas características. Si le mantengo el 1, ¿qué quiere decir? Que se mantiene en la misma estantería. ¿Por qué me dice este error? Recordemos lo siguiente. Cuando tú tienes una clave primaria no puedes repetir el código. Y yo le cuadro a cada el 1. Entonces vamos trabajándole con el 2. Listo. Vamos a un registro más. Query affected, quiere decir que todo está correcto. Ahora vamos a colocar el 3. Ahora vamos a colocar de otro nombre. Le vamos a colocar cálculo integral. Antes de olvidarme, no te olvides que una idea que teníamos era de que coloquemos una categoría. Para hacer eso nos tocaría actualizar los datos y sobre todo modificar la tabla y crear una nueva tabla, porque debemos, así como tenemos código de estantería, tener código de área del libro, ¿no? Para que podamos filtrarlo de una mejor manera.
En este caso, bueno, por tiempo, no vamos a hacerlo ahorita, después lo vamos a hacer con otro comando de una vez para enseñarte eso. Ahí está la editorial Planeta, le vamos a colocar otro número y le vamos a dar un enter. Listo, ya tenemos. Entonces, si le analizas, tendríamos el asterisco from libro. Tendríamos tres datos, ¿no? Que todos pertenecen a la estantería 1. Voy a ingresar un datito más, pero esta vez le voy a colocar obviamente 4 y vamos a colocar que la estantería, no sé, vamos a hablar de un libro de enfermería que va a ser de Piaget. Colocamos la editorial, le cambiamos el código, pero esta vez vamos a colocar la estantería 2. Ojo, si colocas una estantería, ahorita no están marcados los constraints. Vuelvo y repito la consulta de lo que son los constraints, porque en los constraints te permitiría decir que si existe una tabla definida como clave secundaria o foránea de otra tabla principal, obviamente te daría un error ahorita si es que pongo un código que no existe, porque en las bases de datos lo que buscan es tener congruencia en la información. Y si es que tú, por ejemplo, pones un código de estantería 3 que, como sabes, no existe, entonces debería darme un error. Los constraints sirven para eso. Caso contrario, pues si tú colocas y no registraste un constraint, colocaste un error, por ejemplo, como el 3 y no tienes constraint, pues lamentablemente producirás inconsistencia de datos, y cuando generes la base de datos, pues te va a dar un pocotón de errores y va a haber datos que vas a encontrar y datos que no cuando hagas una consulta múltiple. ¿Sí? Bastante sencillo de manejar esta situación, ¿no? Igual vamos a mantener sin comentarios. Ahora, ¿cuál fue la diferencia que hicimos? Recordando que ahora creé uno, pero que pertenece a otra estantería, ¿no? Entonces le voy a hacer lo mismo con otra estantería. Entonces le voy a colocar de nombre enfermería 2. Enfermería 2, ahí estamos bien. Va a ser Piaget, Planeta, pero le voy a colocar otro código de ISBN. ¿Por qué cambio cada rato? Porque en ISBN es un código único. No pueden existir más, ¿no? Listo. Volvemos al error, duplicate, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el error? Que yo repetí el código. No puedes repetir los códigos. Lo mismo que las claves foráneas deben estar registradas en la tabla principal, ¿no? Recordemos, no puedes poner un código de estantería porque que sea diferente a los que están. Caso contrario, produces incongruencia o inconsistencia de datos. Obviamente, lo que se llama integridad referencial se pierde. Integridad referencial significa que existe congruencia o concordancia entre los datos de una tabla principal y secundaria. Recordándote que si, por ejemplo, tengo la tabla en la tabla estantería, campo, registros 1 y código 1 y 2, y tú me pones un 3, eso ya no existe. Y si tienes un constraint, eso el sistema automáticamente lo bloquea. Pero si no tienes constraint, pues te va a dejar ingresar, pero cuando buscas datos en la base, te va a hacer 8 ahí. Bien, entonces ya está corregido, vamos a colocarle el 5 y le vamos a dar un enter, por supuesto, y ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, como te darás cuenta, mira, tengo los datos para una estantería, tengo 3 de una estantería y 2 de la una estantería. ¿Cómo harías una consulta simple considerando que no tenemos constraint? Yo quiero saber, por ejemplo, digamos que he metido de ahí 1000 datos, quiero saber todos los libros que pertenecen a la estantería 1. Entonces simplemente coloco select asterisco from, en este caso, los de libros de la estantería 1. Entonces voy a colocar select asterisco from libro where, recuerda que es el donde, o una condición, donde el código estantería sea igual que obviamente el código que tú quieres. Si le pones 1, solo los del 1. Si te colocas 2, 2. Fíjate los resultados que salen aquí frente a los resultados que salen acá. ¿Sí? Una situación. No te olvides que si por si a las moscas no colocaste el constraint, vuelvo y repito, estos datos pueden variar al momento que hagas esta consulta. Porque el sistema, si por ejemplo haces un código en PHP, hablo al aire,
que me muestre en base a los números de códigos de estantería todos los libros en un listado general, no solamente por, por el código 1 o el código 2 de cada estantería, no te va a reflejar toda la información. Por eso es mejor poner constraints para que te restrinja este acceso. Pero lo que estoy haciendo aquí se llama la relación programativa, es decir, que utilizo relación por lógica sin necesidad de tener un constraint registrado, ¿no? Al decir lógica, vuelvo y te repito, no te necesito tener un constraint registrado con lógica, con lo que es relación entre las tablas, relación programativa. De ahí la relación normal, pues que es ya medida mediante constraints, que te mandé a consultar y sería bueno que lo coloques en la comunidad de programación 2.0. ¿Sí? Hasta aquí creo que estamos claros. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos nosotros que en los libros hemos colocado el editorial, el estantería, pero también los libros deben pertenecer a un área. Yo como sé cuáles de matemáticas, cuáles de sociales, etcétera. Entonces para ello necesitamos hacer dos cosas. Primero, crear una nueva tabla. Una tabla a la cual voy a llamar categorías de los libros, ¿sí? Obviamente le voy a colocar un código de categoría. Le voy a colocar como... Vamos a colocarle todos de char para que no nos hagamos lío. Char de 5. Y le vamos a colocar primary key, coma. Vamos a colocarle nombre de categoría, algo sencillo. Char de 200, not null. Al decir categoría, me faltó una coma, no importa, ponemos acá. Ponemos observaciones, categoría. De igual manera, char de 200, null. Me refiero a que solamente va a tener categoría matemática, ciencia, qué sé yo. Le voy a cerrar. Fíjate, también puedo hacer esto. Punto y coma. Y listo. Tengo una tabla. Entonces, mira, si ahora coloco el comando show tables, voilà, tengo 3 tablas. Si le colocamos el describe a la tabla categoría para saber la categoría de los libros, te darás cuenta que tenemos los 3 campos. Entonces voy a hacer un ingreso rápido de 3 categorías, entendiéndose que nosotros tenemos ahorita, hicimos antes 2 tipos de matemáticas y de salud, ¿no? Entonces voy a colocar inserinto categoría, vamos a colocar values y le voy a colocar el código 1, obviamente de las tablas de acá. Vamos a crear la categoría matemáticas. Y es más, ni siquiera matemáticas, simplemente libros de ingeniería, para ahorrar un poco de espacio. Y sin observaciones, punto y coma. Lo mismo voy a repetir. Por si acaso te das cuenta cómo escribo rápido, es porque veo la flecha para arriba, ¿no? Ahora le voy a colocar, en vez del 1, le voy a colocar el 2. Y le voy a colocar simplemente el salud, ¿no es cierto? Sencillazo. Obviamente, igual como hemos hecho nosotros, se le da asterisco from categoría, punto y coma, y ahí están los 2 campos que tenemos, ingeniería y salud. Ahora, hay un problema aquí. Recordemos a la tabla libro, que es la que nos interesa hacer este cambio. Si te fijas que le hemos colocado código de estantería, ¿y dónde queda el código de la categoría? Ahí viene mi problema. ¿Cómo trabajamos con ese asunto? Mira, el trabajo es sencillo. Para crear eso, vamos a alterar la tabla. Para eso, colocas el comando alter table, colocas esto, el nombre de la tabla, add y colocamos el campo que pintamos, que en este caso sería código categoría, char de 5, not null. No te olvides, por si acaso se te haya olvidado, que cuando un campo es foráneo o tiene relación con otra tabla, automáticamente es un campo not null. Vamos a darle punto y coma y fíjate que existe un error. Dice que hemos tenido 5 afectadas, hay duplicados ceros y advertencia 0. Vamos a ver qué tal nos fue. Entonces aquí tengo describe libro, y bueno, veamos si se aumenta el campo. Y si mira, ve, ya tienes código de categoría y hemos aumentado un campo más, ¿sí?
Otra consulta que te mando a hacer también es, ¿qué pasa en el caso que quieres cambiar? ¿Sí? ¿Cómo se hace para modificar una tabla? Modificar una tabla. Sí, estoy anotando para ponerle en la común de la tarea. Tienes que hacer cómo modificar una tabla con el alter, ¿no? Mejor dicho, ni siquiera una tabla. Modificar un campo de una tabla con el alter. Nunca hay que cambiar el nombre o el tipo de datos. Una regla que también... Un campo de una tabla con alter. No te olvidarás que hay una condicionante importante. Que los campos, para que tengan relación, deben tener el mismo tipo de datos. Es decir, si tú en una tabla categoría le escribiste con char, en libro el código de categoría también debe ser char. Si es numérico el uno y char el otro, lo siento, no te va a funcionar. Bien, entonces hasta aquí ya tendríamos agregado. Pero ¿cuál es un problema más que nos hemos encontrado? ¿Qué pasaría cuando seleccione select asterisco from libro? Te das cuenta que el campo código categoría está vacío, obviamente porque lo acabamos de aumentar. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo quiero aumentar esto? Necesitamos actualizar la tabla. Para actualizar la tabla utilizamos el comando update. En este caso, el comando update, le colocas update, el nombre de la tabla. En este caso, le voy a colocar libro. Pones set y colocas el campo que quieres modificar. En específico, o en su defecto le colocas campo por campo. Vamos a probar específico. En este caso le voy a decir set, en este caso código de categoría sea igual, y voy a colocar el código de categoría 1. Hasta aquí, si yo ejecuto este comando, todos cogerían el código de categoría 1, porque no especifico de cuál de los registros quiero trabajar. Para eso debes incorporar la cláusula where que diga en dónde. Entonces yo le voy a decir donde código sea igual que 1. Entonces le estoy diciendo, actualízame el campo código categoría donde el código sea igual que 1. Punto y coma. Entonces fíjate, me dice que se ha cambiado un registro. Si repetimos el comando select, fíjate que ya me ha colocado. Eso es un específico. Si quieres, por ejemplo, modificar más campos, digámosle que en este de acá, que es matemática avanzada, tiene una descripción, pues utilizo el mismo comando, pero la diferencia es de que le coloco una coma y coloco el siguiente campo que quiero modificar. En este caso le voy a decir que es la descripción, pero del campo del registro 2, ¿no? Entonces le voy a decir descripción sea igual a ninguna. Descripción libro viejo ya, por ejemplo. Y le colocas igual a sí mismo. Entonces en este caso al siguiente le va a colocar donde el código sea igual que 2, no le dejarás el 1. ¿Por qué el 2? Te cuento. ¿Por qué el 2? Porque se entiende de que ya no voy a modificar este, sino el de abajo. Si tú le dejas el 1, pues se borraría esto. Y no te olvides, el comando te puede servir sin el where, pero si le quitas el where, automáticamente todos los campos pasarían a pasar con ese dato. Lo mismo funciona cuando quieres eliminar un registro. Chuta, sí, puede pasar. Y puedes eliminar toda la base de datos de una sola. ¿Sí? Ojo en esa parte. Bueno, en este caso voy a darle un enter. Y fíjate, ya me sale. Y mira, he colocado que pertenecen a la categoría 1. Pero este 3 también pertenece a la categoría 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir otro update. Le voy a hacer que modifique la categoría 3, al registro 3 de código 3, ¿no? No le voy a quitar esta descripción, solamente me quiero que aumente el campo de la categoría. Sí, quito la coma. Y lo único que le voy a decir es que categoría 1, todos siguen perteneciendo a la categoría 1. Listo. Caso similar voy a hacer, pero en cambio para ya la categoría 2 para los libros de enfermería 1 y enfermería 2, que como te darás cuenta pertenece el 1 al código 4
el otro pertenece al código 5. Le mantengo el 2. ¿Por qué le mantengo el 2? Porque ya pertenece a la categoría 2 acá, ¿no? Voy a dar un enter y listo. Si haces un select, tendrías este resultado, mira. Entonces yo tengo aquí, mira, un código de esta altería y tengo un código de categoría para saber de qué libro es. Bastante interesante, ¿no? Todos pertenecen a todo el planeta, pero también puedes modificarlo. Entonces, mira, solamente el 1. Entonces, cuando yo seleccione solamente los dos, por ejemplo, quiero saber cuáles libros son los de salud, ¿no es cierto? Entonces, primero, doy un ejemplo, busco describe, en este caso sería, no sé, categoría, ¿sí? Tenemos los datos, y quiero saber cuáles son los de salud, pues se lo da asterisco from categoría. Ahí está ingeniería y salud es el código 2, ¿no? Entonces mi pregunta es, quiero saber cuáles libros pertenecen al área de salud. Entonces simplemente pongo select asterisco from, ¿cuál será? From libro, ¿no es cierto? Where código de categoría sea igual a 2, porque pertenece a salud. Y mira, ahí con eso me saldría esa parte. Ojo que los códigos de estantería no es que coinciden. A veces yo puedo poner un código más largo y acá tener otro valor, solo el 2. Ya depende de cómo le hayan ingresado los datos. Algo similar podría parecer con el 1. Y mira, en este caso son solo primero los de salud y ahora los de matemáticas. Esto, por ejemplo, es vital que lo sepas manejar al revés y al derecho, porque de aquí nosotros, cuando entras a la programación, vas a ver que se pueden hacer consultas complejas. Y de hecho, un formulario te lo puedes solucionar solamente con el hecho de tener una consulta bien hecha. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Al usuario cuando hagas un formulario, tú no le vas a mostrar, pedir ponga el código, sino que van a seleccionar el nombre de la categoría, por ejemplo. Entonces, ahí me complica. Entonces ahí interviene lo que se llama las relaciones entre las tablas. Entonces eso de las relaciones entre las tablas, chuta, viene a ser más complicado porque ahí, por ejemplo, te puedo seleccionar, dime, muéstrame todos los libros que pertenecen a la categoría de matemáticas, ¿sí? Entonces ahí ya trabajamos con campos más complicados porque ya no selecciono por los códigos, que es la consulta más fácil, sino por los nombres. Entonces ahí tienes dos soluciones: usar una SQL para verificar los libros que te mandé en la sección de enlaces de documentos. Volviendo y repitiendo, la una manera es seleccionar por código, la otra manera es de que hagas un cuadro combinado, hagan todas las categorías, un código en PHP que muestre todas las categorías. Hago clic en la categoría, internamente me busca el código de esa categoría y busca por el código de la categoría. O la tercera forma, que es la más difícil, es utilizando lo que se llaman joins. También consúltame lo que son joins en SQL, ¿sí? Y con eso pues puedes trabajar con lo que se llaman tablas relacionadas. Obviamente para eso también tienes que tener los constraints, pero si utilizas relación programativa no es totalmente necesario. Puedes trabajarle tranquilamente con eso y directamente por los códigos, transformando un código que muestre, como te repito, un cuadro combinado. Cuando se dispara el cuadro, va a buscar el código de una unidad, encuentra el código y busca por código, que es más fácil. Y si no, pues una mega sentencia SQL que busque por los nombres. Te voy a dar un ejemplo para que veas de qué te hablo. Volvemos a la misma. Quiero mostrar todos los libros del área de ingeniería, ¿sí? Entonces, primeramente, vamos a ver, se le da asterisco from categoría. Como te das cuenta, pertenece al código 1, ¿no es cierto? Pero la consulta no te dice que me buscas por el código, sino que me buscas por el nombre. Vamos a trabajar con joins, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, cuando trabajas con joins, tú debes seleccionar primero el campo que quieres mostrar. ¿Qué quiero saber? Los libros, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitas saber dos cosas. Primero, la estructura de la tabla libro. Y segundo, la estructura de la tabla categoría. Entonces, ¿cómo voy a hacer?
Yo quiero saber todos los libros que pertenecen a ingeniería, sin necesidad de saber el código, porque si no te agranda. Entonces aquí yo quiero saber, ¿qué hay que saber en la tabla? Quiero saber el código y el nombre, nada más. Entonces le voy a colocar la palabra libro.código, libro.nombre, ya, y libro.autor, ya. Donde te fijas, estoy colocando el nombre del campo, ¿no es cierto? Conto, nombre de la tabla, punto al campo, perdón, disculpa. From, y seleccionas las tablas que quieres trabajar. En este caso voy a trabajar libro, coma, categoría. Pero debes establecer una relación. Para establecer relaciones se utiliza el comando where. Y ahí lo que tú dices es, para que lo entiendas mejor, le voy a poner más abajo, le voy a poner from, libro, coma, categoría. Y tienes que establecer la relación. ¿Cómo se hace una relación? Se hace una comparación entre los campos de las dos tablas. Es decir, where, donde libro, punto, código, categoría, sea igual que categoría, punto, código, categoría. ¿Sí? Y colocamos un AND. Y lo coloco. ¿Dónde? AND. Para que le hagas mejor. Categoría, punto, nombre, categoría, sea igual. Me parece que teníamos el nombre de categoría. Libro punto nombre, libro punto autor. Si el nombre de categoría sea igual que, como estaba con mayúsculas, recuerda, ingeniería. Punto y coma. Voilà. No necesité colocar el código, solamente consulté los nombres. Pero este comando ahorra bastante programación, pero te funciona solo y exclusivamente en la programación de PHP, mostrando por ejemplo estos campos en base a una consulta, o con cualquier lenguaje, por cierto, no solo PHP, .NET, Java, lo que tú quieras. Pero ¿cuál es lo importante de esto? Por no decirte lo vital, es de que tengas bien definidas las relaciones. Así no tengas marcado con constraints, puedes marcarlo lo mismo, pero ¿con qué? Con relación programativa, que es que los campos coincidan en el tipo de datos, los nombres de los campos y que tengan la relación. Recuerda que en la tabla libro tengo dos campos de interés que son código de estantería y código de categoría. Por ende, debe haber una tabla categoría y un código y una tabla categoría y una tabla estantería, las cuales tienen los mismos tipos de datos, mismos campos, y eso me permite mantener este tipo de consultas. ¿Ves? Y bien, por último, ¿qué pasa si quieres eliminar datos? Pues es muy sencillo. Simplemente colocas, primeramente vamos a mostrar qué datos hay en la tabla libro, ¿ya? Algo sencillo. Voy a borrar todo esto porque se me fue mucho. Entonces le voy a poner select asterisco from libro, coma. Voy a eliminar este libro de cálculo integral, ¿ya? Para eliminar un libro simplemente colocas la palabra delete from la tabla que quieres eliminar y le colocas word. En este caso el campo con el cual tú vas a buscar, que en este caso sería código, y le buscas el código que pertenece a cálculo. También pásalo por el nombre como te indiqué anteriormente, ¿no? Word código sea igual que, en este caso era carácter, vamos a colocarle el código 3, punto y coma, y aparentemente funcionó. Si vuelvo a ejecutar el select, te vas a dar cuenta que ya no está. Solamente una cosa muy importante, en el delete también va el where como el update. Si tú emites poner el where, borras todos los datos de la tabla. Mucho cuidado, siempre debes tener el where. Por eso es que hasta hay unos memes en Facebook que incluso están en el artículo científico de los gags, que es algo muy chistoso, cuando te falta un where, llorando todo el mundo, porque en realidad el where puede provocar que pierdas toda tu información, así de simple, y no tienes cómo recuperarla, salvo en ciertas bases de datos que te permiten el comando commit para confirmar. Bien, eso es básicamente por consola. Entenderás que existen más cosas, existen muchos más tipos de consultas, podemos irnos unas 4 o 5 horas solamente con esto.
pero esto es lo básico que necesitamos para crear nuestro programa o las tablas de nuestro programa con consola. Entiéndase que debes revisar los libros que están en los enlaces de documentos, los videos de ejemplo que te puse, para que sigas aprendiendo. Pero para lo que necesitamos, esto es más que suficiente. Entonces, por favor, mucha suerte y nos vemos en el próximo video para que tratemos de PHP MyAdmin.